voy a comentaros, intentar comentaros lo más brevemente posible algunas características del nuevo grado en nanociencia y nanotecnología que se comenzará a impartir en el próximo curso 2021 en la Facultad de Ciencias y, como ya os dijeron anteriormente, tanto en esta página web de aquí, ciencias.udc.es, como en estas dos direcciones de correo electrónico, podéis obtener más información o en los correos electrónicos pues hacernos las preguntas que deseéis, si es que no queréis hacerlas ahora por el chat o se os ocurre una vez terminada esta reunión. Sin problema ninguno intentaremos resolverlas lo antes posible. Lo primero que quería comentar es de qué hablamos cuando hablamos de cosas nano o de objetos nanoscópicos. Un nanómetro es la 1000.000.000ª parte de un metro y los objetos nanoscópicos tienen una de sus tres dimensiones, X, Y, Z, dentro del rango que va desde un nanómetro hasta unos pocos cientos de nanómetros. Es decir, ahí en esa escala de tamaños, pues nos encontramos con moléculas, anticuerpos, virus y otra serie de entidades u objetos que caen dentro de estos tamaños. En esta diapositiva podéis ver una comparativa entre lo que sería el tamaño de un nanómetro, que sería una molécula de glucosa, y el tamaño de 100 millones de nanómetros, que sería el tamaño de una pelota de tenis, un poco por hacernos una idea, ¿no? Bien, en esta otra diapositiva veis una microscopía electrónica de un cabello humano, y aquí vemos cuál es su diámetro, frente al diámetro de nanofibras de fibra óptica de las que estamos usando ahora mismo para transmitir todos estos datos a través de Internet en banda ancha. Veis que el diámetro de cada una de estas nanofibras es en torno a 100.000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, un poco por contextualizar. Y también veis que el tamaño de las nanofibras son enormemente largas y, por tanto, como decía antes, no es necesario que las tres dimensiones de este objeto, que es una nanofibra, estén en el tamaño nanoscópico, porque su longitud no está en el tamaño nanoscópico, pero su diámetro sí. Y por ese motivo se consideran un objeto nanoscópico, no como es el caso del cabello humano, que es un objeto macroscópico, ¿vale? A día de hoy existen numerosísimas tecnologías que ya se están comercializando y explotando, como por ejemplo tejidos que no se mojan o que no se empapan de sudor y que se usan abundantemente pues, en la práctica deportiva, ¿no? También pues, recientemente ha habido una patente que se está comenzando a usar en ciudades del norte de Europa para evitar el vandalismo. Se aplican en las paredes, convierten a la pared en una superficie hidrofóbica, donde lo que ocurre pues es lo que veis en esta imagen para evitar el vandalismo, y les está resultando pues enormemente útil, por ejemplo, en el municipio de Hamburgo, para evitar pues lo que veis en la pantalla, ¿no? Todo este tipo de tecnologías en los próximos años se consolidarán como sector industrial. Habrá muchísimas otras, algunas de ellas a día de hoy ni siquiera nos las imaginamos, y las tendremos que ir inventando. Todo este sector está ahora mismo, en este momento, pues como estaba la microelectrónica en los años 70, cuando en Silicon Valley empezaron a aparecer muchísimas empresas que luego desarrollaron pues una de las que hoy en día es de las mayores industrias que existen en todo el mundo, ¿no? Y eso probablemente es lo que se anticipa que podrá ocurrir con las nanotecnologías. De todos modos, es importante tener en cuenta que la nanotecnología no es nada tan moderno y tan nuevo como creemos. Es conocida desde muy, muy antiguo. En el British Museum, en Londres, se puede ver esta copa, que se llama Copa de Licurgo, es del siglo IV, y es una copa donde, dependiendo de cómo incida la luz, que se refleje o que se transmita a través de la copa, pues se ve con colores diferentes. Y eso es debido a que los romanos consiguieron, sin entender cómo, pero consiguieron formar nanopartículas de oro de un tamaño en torno a 50 nanómetros que producen unos fenómenos ópticos muy curiosos sobre la superficie de esta copa, tal y como veis aquí. Así que tampoco tendremos que considerarnos tan ultramodernos porque hacemos cosas nanotecnológicas, porque ya los romanos eran capaces de hacerlas en su día. Bien, en esta diapositiva tenéis
una imagen en la que se os muestra que ya desde el número de compañías nanotecnológicas que se crearon en España entre los años 2000 y 2015, veis que todos los años se fue creando sistemáticamente alguna compañía de base nanotecnológica. No son muchas cada año, pero sí que indica que el sector se mueve y que el sector va creciendo poco a poco. Tal y como veis también en esta otra diapositiva, donde se muestra el número de compañías por comunidad autónoma en todo el país. Evidentemente, pues hay más compañías en las zonas más industrializadas, pero el número de compañías nanotecnológicas pues está distribuido por todo el país y en 2017 había 105 compañías de base nanotecnológica, que hoy en día son más. La mayoría de estas compañías son microempresas, son empresas pequeñas y medianas empresas con un número limitado de empleados, pero con un volumen de negocio que en algunos casos comienza a ser muy relevante. ¿En qué ámbitos de negocio trabajan estas compañías? Pues aquí tenéis toda una serie de cosas en las que trabajan estas compañías de base nanotecnológica. Lo más abundante hoy en día, en porcentaje, veis que el 12%, un poquito más, el 13%, trabaja en el ámbito de los nanomateriales, en torno a un 9% en el ámbito nanobio, en torno a un 8% en la nanomedicina y así sucesivamente. Aquí, bueno, esto lo que muestra clarísimamente es lo que comenté anteriormente, que es un nicho de negocio y de comercialización y de formación de empresas que sin duda se ampliará enormemente en el futuro, pues porque, por ejemplo, el número de compañías que trabajan en el ámbito de la energía desde el punto de vista nano es muy pequeño, el número de compañías que trabajan en el ámbito de la nanoelectrónica o de la nanofotónica es muy pequeño, en dermatología y cosmética es muy pequeño. Todos estos son campos que claramente van a crecer exponencialmente en el futuro, lo mismo que el ámbito de la catálisis para el cuidado ambiental, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos a otra cosa. Voy a intentar describiros brevemente las características del grado. Es un conocimiento muy multidisciplinar que lo que pretende, pues como indicamos, es formar profesionales y emprendedores en este sector que se considera vital de cara al futuro y que se supone que va a ser un pilar esencial de la industria y de la sociedad del conocimiento en todo el mundo. En el sistema universitario gallego es un grado único, no hay ningún otro que imparta estas competencias y en el sistema universitario español solo hay un precedente que es el grado de la misma denominación, Nanociencia y Nanotecnología, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lleva unos pocos cursos impartiéndose. De modo que el nivel de competencia en este momento va a ser pequeño porque solo habría 2 grados de estas características impartiéndose en España. La formación que proporciona el grado está orientada al estudio de fenómenos físico-químicos en la escala nanoscópica. ¿Para qué? Para entender cómo poder manipular, cómo poder fabricar, cómo poder aplicar nanomateriales en distintos ámbitos. Para eso se requiere adquirir conocimientos combinados de física, de química, de biología, de matemáticas y también de ingeniería de materiales. Entonces, lo que os voy a contar a continuación, que es un poco una descripción así por encima del plan de estudios, pues veréis que es una combinación de física, química, biología, matemáticas e ingeniería de materiales. Todas estas disciplinas son necesarias, absolutamente necesarias, para entender, para adquirir los conocimientos y las competencias de este grado. Es un grado de 4 cursos, igual que el de biología que os describieron anteriormente, igual que el de química que os describieron anteriormente, 60 créditos por año, 240 créditos en total. Se impartirá en castellano, en gallego y en inglés. Pretendemos que en el futuro, cuando los estudiantes alcancen el momento de graduarse, puedan obtener su grado bilingüe, lo cual quiere decir que deberíamos intentar impartir aproximadamente la mitad de los créditos en inglés, en grupos reducidos. Es un grado que tiene prácticas externas obligatorias y en el que se fomentará la movilidad dentro del plan de internacionalización que os describió mi compañera Elisa al principio del centro, que consiste básicamente en fomentar que los alumnos hagan al menos un cuatrimestre o, si es posible, un curso de movilidad fuera del país y, en cualquier caso, que tengan la posibilidad de disfrutar de lo que se llama internacionalización en casa, que pasaría
por el poder cursar en otro idioma y también recibir visitas de profesorado que de vez en cuando pues, pueda permitir una experiencia de internacionalización en casa. Vale, en el primer curso lo que tenemos es toda la formación básica, donde dice FB significa formación básica, y eso significa que si hay algún estudiante, pues que por el motivo X que sea, que puede ser simplemente que en su instituto no se le permitía cursar física porque no se constituyó grupo, bueno, sería recomendable haber cursado física en bachiller, pero para eso está la formación básica, para suplir todas esas carencias, homogeneizar y poner a todos los estudiantes en el mismo nivel. Primero, como veis, hay contenidos de física, contenidos de matemáticas, contenidos de química, contenidos de biología, de cristalografía, que es fundamental para entender el estado sólido en detalle, fundamentos de informática. Esta asignatura es de la rama de Ingeniería y Arquitectura, todas las demás son de la rama de Ciencias Experimentales, y un laboratorio básico integrado, que sería una asignatura totalmente experimental. Todas las otras asignaturas también tienen sus prácticas de laboratorio o de aula de informática, pero esta es una asignatura totalmente experimental. Perdón. En segundo, se comienza a profundizar un poco más en determinados ámbitos que son necesarios para entender todo el campo de la nanociencia. Se profundiza en las matemáticas, se profundiza en la química, se profundiza en la física, se dan algunos conocimientos a nivel fundamental de espectroscopía y análisis instrumental, se profundiza un poco en la bioquímica y aquí tenemos de nuevo una asignatura totalmente experimental de síntesis y preparación de nanomateriales, que ya sería la primera asignatura totalmente experimental orientada específicamente a este campo. Todas las demás, por supuesto, tienen también sus prácticas, como dije antes, tanto de laboratorio como de aula de informática. En tercero ya se entra en profundidad en todo lo que es el terreno de la nanociencia, estudiando pues, el estado sólido y las superficies sólidas, polímeros, ciencia de superficie y estado sólido. Se estudia también microbiología y inmunología, bioquímica molecular y metabólica, química supramolecular, catálisis, lo cual requiere unos conocimientos de base de cinética previa, y tenemos de nuevo aquí ya dos asignaturas de técnicas de caracterización de nanomateriales, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre. Ambas son totalmente experimentales y de nuevo todo el resto de asignaturas pues tienen también sus contenidos de prácticas que se impartirían en laboratorios o en aulas de informática si es el caso. Las asignaturas de cuarto ya son altamente especializadas. Tenemos un conjunto de asignaturas obligatorias. Aquí hay un error donde pone optativa o B. Obviamente no puede ser obligatoria y optativa a la vez. Esto es OP, OP y OP. O sea, son 4 optativas y el resto son todas obligatorias. Bueno, como veis, ya por los nombres se ve que son asignaturas altamente especializadas. Tenemos aquí una asignatura de nanofabricación, que sería, de nuevo, experimental. Tenemos el trabajo de fin de grado y las prácticas externas, que son obligatorias. Y después hay 4 optativas que el alumno tiene que cursar y que se escogen de entre las que se ofrecen en esta tabla. Como veis, hay 6 asignaturas del ámbito específicamente nanotecnológico, en medicina, farmacia, medio ambiente, industria alimentaria, instrumentación y robótica, ingeniería civil, y después hay otras 4 que son de un carácter más fundamental: máquinas moleculares, computación cuántica, cristalografía avanzada y física de la nanoscala. Y esto sería básicamente una descripción así un poco breve y por encima de lo que es el grado de lo que va a ser a partir del próximo curso el grado de nanociencia y nanotecnología. Como dije anteriormente, en esta página web podéis encontrar más información tanto de este grado que se empieza a impartir el año que viene, como de los otros 2 grados y del programa de simultaneidad que os describieron antes. Agradeceros a todos participar en esta actividad y vuestra atención, y recordad el lema de este icono que va aquí, que probablemente es el mensaje para llevarse a casa más importante que os podéis llevar de esta reunión. Y nada más.